Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a participar hoy con nosotros, mi compañero Jonathan Palafox, Azalia Rodríguez. Hoy estamos aquí presentes para poder empezar a hablar de temas relacionados con el retiro. Así es, decidimos empezar a grabar este podcast entre Azali y yo, pues para poder darles una información y darles este contenido para que ustedes sepan estrategias, para que sepan información, el qué hacer y qué no hacer en estos temas tan importantes que tenemos para nosotros, que es nuestro retiro, nuestro afore, cómo calculamos nuestro retiro, estamos haciéndolo bien o estamos haciendo mal, cuál es el momento correcto para hacerlo, ¿no? Porque miles de historias como asesores yo por mi parte 8 años, Azalia, ¿tú desde cuánto tiempo llevas? Específicamente en el tema del retiro tengo apenas 3 años especialmente, pero tuve 5 años trabajando en el Seguro Social, en el áreas administrativas del IMSS, además de una historia anterior con lo que es la iniciativa privada. Entonces, agarrando un poco de experiencia de todos los nichos, el haber trabajado durante muchos años en la iniciativa privada, en banca, y luego haber trabajado en gobierno, específicamente en el IMSS, siento que ya se volvió una necesidad hoy el poder compartir este conocimiento con todas las personas que pues tengan intención de hablar específicamente del retiro. Y además eres ley 73. Además soy ley 73. La bendita ley 73. Exactamente, la bendita ley 73. Y en estos 3 años, y además en el tiempo que trabajé en el Seguro Social, escuché realmente historias de terror, que sin una buena asesoría, pues se pudieron haber solucionado. Y es precisamente ante esa circunstancia que mi amigo Jonathan me invita a participar y vamos a hacer. Hoy vamos a estar grabando esta serie de podcasts para ir transmitiendo esa información. Y los que puedan trabajar este tema, pues lo puedan hacer a tiempo. Y yo por mi parte tengo 8 años, pero empezamos desde la parte del Afore, empezamos en la parte de Profuturo, el asesorar a las personas de cómo queda un Afore, cuál era el momento indicado para cambiarte, porque así como imagínate, en la ley 73 la gente pues tiene muchas incertidumbres, imagínate para la ley 97, que hay la más desinformación, más la cultura de pues no vas a funcionar, entonces poder llegar a las personas, pues eso igual me hizo cambiar mucho el panorama de qué es el Afore y poder explicarlo. Y eso me ha encantado poder transmitir esa información. Y hoy, que soy más asesor especializado como tú, de que podemos ayudar a las personas y las miles de historias, tanto buenas como malas, de las personas que viven tanto la parte de ley 97 como la parte de ley 73, pues qué bueno que transmitirlo a nuestra comunidad. Vamos a transmitirlo, por favor, síganos, suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones de cuando subimos video, porque lo importante es estar informados de lo que vamos a platicar, de que ustedes puedan saber si la historia que vamos a platicar, de la anécdota, pues tiene algo para ustedes y se sienten identificados y pues puedan tomar acciones, nos puedan contactar por nuestras redes sociales que también van a estar en la caja de descripción. Abajo, en la descripción. Entonces, van a estar. Pues vamos a empezar a platicar. ¿Qué te parece, Sally? Vamos a empezar a platicar. En este capítulo vamos a contar lo malo de la ley 73. Y no es que sea lo malo como que tenga algo malo, pero si no es el lado oscuro que las personas han contado de la ley 73, que muchas veces las personas, sí o no, Azalia, por tener el concepto de, no, pues yo ya me voy a jubilar, tengo una jubilación y llueve otro no la pagué, me van a pagar, pero sin planeación, sin estrategia, no, hombre, de tener una pensión, ¿de cuál es la máxima hoy? 84,000 pesos. Sí, aproximadamente es el valor topado ahorita para el pago de una pensión en el 2025. Imagínate, en tu época, digo, en mi época de mi generación, la edad es 24 años empezado a trabajar porque pues los papás que decían antes, pues le voy a dar a mi hijo lo suficiente para que después de la universidad se pongan a trabajar. Y tu generación era, ¿no? Desde los 15, sí, 16, 18. Así es. Gracias a que a mí me dan de alta en 1989, es que yo soy ley 73. Yo egresé de la universidad en 1996. Al año siguiente cambió la ley, que ni siquiera yo sabía que cambió la ley ni nada, y muchos compañeros de mi generación todavía se fueron a estudiar o se fueron a estudiar maestrías y hoy son ley 97. Y definitivamente muchos de ellos son los que se acercan hoy conmigo creyendo que son ley 73. Imagínense. Y tuan, ¿cuál es la sorpresa? Que no es, ¿no? Eres ley 97 y todo lo que tienes que afrontar. Y muchos de mis compañeros de clase
Afortunadamente, pues fueron emprendedores, pusieron negocios y nunca se preocuparon por cotizar. Entonces, y también la pandemia, muchas historias que vamos a contar aquí, de verdad, que no es para que se asusten, créanme, pero es para que tomemos decisiones informadas a tiempo. Claro. Ese es el objetivo. No es asustarlos, pero de verdad hay historias de terror terribles. Lo que buscamos es el hoy. O sea, no, bueno, no el hoy, ¿no? Vivir en el presente, pero trabajar con una visión estratégica hacia el futuro. Esa es la intención. Y vamos a empezar, Azalia, cuéntanos la primera historia, qué es lo que viviste, cuándo lo viviste, cómo fue tu experiencia el vivir este tipo de historias a través de alguien que pues también vive tu ley 73. Sí, así es. Miren, esta persona, Arturo, es una persona de 53 años que después de haber estado trabajando muchos años, más de 15 años en una empresa, donde él aceptó estar dado de alta con salarios más bajos de lo que él normalmente percibía. Antes nosotros, porque yo me encuentro dentro de esa situación, aceptábamos salarios dados de alta en el Seguro Social con cantidades más pequeñas porque pensábamos que con el excedente podríamos sufragar los gastos de nuestras familias. Claro, porque Así menos impuestos, menos todo. Y era habitual, ¿no? Y era una práctica muy habitual. Afortunadamente hoy están cambiando muchas cosas, pero antes era esa una práctica. Claro, y hasta las mismas compañías como que te lo medio pintaban, se lo sugerían. Exacto. Hoy en vez de pagar más impuestos, pagar más prestaciones, pues es más dinero a tu bolsillo. Pero también mucha desinformación que tenemos. Exacto, a ese punto es al que iba. En mis generaciones, muchas personas no teníamos para nada en cuenta el tema del retiro, no lo teníamos en nuestro radar. Nuestro radar estaba enfocado en generar dinero, pagar las cuentas, el carro, la casa, la hipoteca, etcétera, etcétera. Igual funciona de esta misma manera. Hasta actualmente, pero creo que hoy los chicos están recibiendo información de manera constante en el tema del retiro. Claro. Que en nuestra época no existía. Sí, la verdad es que sí, el internet ayuda mucho. Bueno, Azalia, cuéntanos, ¿qué continuó con Arturo? ¿Qué le pasó? Bueno, Arturo lo despiden. Él nunca se tomó la molestia de checar sus semanas cotizadas. Sabía que él estaba registrado con salarios bajos, pero él no sabía bien con qué salarios. Y además, sí o no, o sea, hoy entras a la página web del Seguro Social, pones semanas cotizadas, pones CUR, pones número de Seguridad Social y las puedes descargar. Y las descargas. Me imagino que antes no podías descargar eso y que la gente dijera, voy a ir a la subdelegación y ver la fila que ibas a ver y decir, voy a perder mediodía. En vez de generarlo, pues no. Me voy. Y fíjese, ese es el tema del retiro, pero también me tocó ver en el tiempo que trabajé en el Seguro Social que mucha gente no se preocupaba por sus datos y resulta que había duplicidades de número de Seguro Social, existía también que mi nombre fulano lo compartía yo con otra persona en otro estado, la homonimia, la invasión del número. Y cuando te dabas cuenta, el día que te enfermaste y necesitabas meter una incapacidad y no la podías meter. Pero bueno, esa es otra historia que la vamos a tocar en su momento. Pero ahorita este señor llega conmigo, descargamos sus semanas cotizadas y nos damos cuenta que los salarios que trae son muy bajos. Y él tenía realmente un estilo de vida alto. Y ese es el problema, ¿no? Que cuando no nos damos cuenta de nuestra realidad, digo, hoy te pasa en la ley 73, pero por semanas cotizadas, y a las personas de ley 97 es por el salario que cotizamos y que no va a ser suficiente, pero para nuestro afore. Entonces, al final, si ganas, o sea, está en los dos lados. Si ganas mucho en ley 73, pero cotizas poco, arruinado. Y si eres ley 97 y ganas mucho, pues aún así no te va a dar. Entonces, lo importante es revisar estos temas. Pero bueno, ¿qué le pasó a Arturo? Bueno, Arturo llega conmigo, analizamos su situación y entonces le digo, mira, tienes buena cantidad de semanas, esto es algo maravilloso, pero el promedio salarial que traes es bajo. Te faltan todavía 7 años para pensar en la posibilidad de iniciar, o sea, pensionarte por cesantía. Edad 60 años es cesantía. Claro. Y edad 65 ya es cesantía, en edad avanzada y vejez. Oye, Azalia, pero ayúdanos a nuestros espectadores. ¿Cuánto es la diferencia? No me digas cantidad exactas, pero en un promedio, ¿cuál es la diferencia que pudo haber obtenido Arturo de haber cotizado a lo real? Porque también es importante que la gente sepa de qué tanto cambia los montos si toma una decisión correcta o no. Realmente en temas de pensión sí impacta en la ley 73 del Seguro Social y también en la Afore, porque es el monto que vas a acumular a través del tiempo. Sí impacta el salario, la edad y la cantidad de semanas cotizadas en la ley 73 es lo que influye para mejorar las posibilidades de una pensión.
y la edad 60, 61, 62, 63, 64, hasta los 65 años. Hay un 5% de diferencia en cada año, que también impacta. A través de la asesoría que tuve con Arturo y después de presentarle 3 escenarios donde puede ver diferentes futuros, él pudo tomar decisiones. Pero ¿saben qué fue lo más triste? Que durante esos años él se preocupó por pagar cuentas y nunca tuvo un respaldo o un fondo de ahorro. No, hombre, sí, qué complicado, ¿verdad? Porque la modalidad 40, si tú la quieres mejorar, que era algo que yo le sugería a él, mejorar el promedio salarial de sus últimos 5 años. Sí, porque recordemos que la pensión de ley 73 se basa en el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Así es. ¿Ok? Así es. Y en temas de cuándo empezar, también para eso es la asesoría, para saber. Él tenía 53 años y pudimos haber empezado, pero financieramente hablando, no tenía el dinero para iniciar una modalidad 40 con un buen promedio. Claro, salarial. y me imagino que obviamente si cotizaba un salario bajo de 300 pesos diarios y su estilo de vida era de 2.500 pesos diarios, pagar la diferencia se volvía una cantidad estratosféricamente complicada. La realidad es o comes o pagas tu modalidad 40. Esa es la diferencia realmente, ¿no? Y sobre todo porque hay algo que pasa con nosotros en estas edades, es que para nosotros a los 50, 55, ya es complicado conseguir un trabajo con el mismo nivel salarial al que venías antes. Y entonces ahí vienen las verdaderas enredos que podemos llegar a tener en el tema de implementar o ahorrar en la modalidad 40. Ya después de armar una estrategia intermedia, adecuada a las necesidades de él, llegamos a una cantidad que quizás no va a ser la cantidad al estilo de vida al que él estaba acostumbrado, pero de eso a nada, Claro. si él me dijo, Azalia, qué bueno que vine contigo ahorita que tengo 53, porque todavía tenemos tiempo para hacer algo al respecto. Claro, y ya toma decisiones de cómo ejecutar sus sueños, porque al final es su sueño. El hecho de que te puedas retirar, de que pues no dejas, nadie quiere dejar de decir me voy a la playa, en mi retiro, a mi casita. Y no solo es el tema de mantener un estilo de vida. ¿Saben qué pasa también? Nosotros estamos muy conscientes de que no queremos ser una carga económica para nuestros hijos. Imagínate. Y al tener una pensión tranquila, decente, estamos tranquilizando a nuestros hijos de que ellos también puedan cumplir sus sueños, sus propósitos personales, porque ya me hice cargo de la parte que me corresponde hacia el final, ¿no? Eso es algo también muy importante, que por lo que invito a muchas personas a que tomen la asesoría en el tiempo correcto, porque no solamente es la tranquilidad personal, sino también la tranquilidad de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de nosotros no volvernos una carga para nuestros hijos. Sí, qué caray con Arturo, pero bueno, si alguno de ustedes espectadores tienen una historia similar, si se sienten identificados con el caso de Arturo, escríbanos en los comentarios, cuéntanos sus historias y vemos cómo le podemos ayudar. Bueno, Azalia, ahora vamos a contar. Yo creo que me habías platicado que me querías platicar de la historia de Laura, una persona que hoy conocemos como el freelance, que cotiza hoy en una empresa y que luego trabaja de manera independiente a otra empresa que no le da de alta y luego trabaja en X empresa y ahí por necesidades de cotización y por pago de honorarios la compañía te tiene que dar de alta, porque pues entendemos que la gestión en un negocio como empresario pues te tiene que permitir en recursos humanos dar de alta, dar de baja a tus colaboradores. Esto afecta de distintas maneras a una persona de ley 97 y a una persona de ley 73. Totalmente. Platícame de Laura. No, hombre, cuando me lo platicaste, sí, es como muy complicado, porque aquí vamos a hablar de el factor del tiempo. Sí, cuando realmente tienes ya todo en tu contra y la mayor cosa en contra es el tiempo. El tiempo. Ok, y el tomar decisiones a tiempo. Pues platícame de Laura, ¿cómo llegó? ¿Qué llegó? Sí, miren, Laura es una persona, como dice Jonathan, que trabajó de manera alternativa en trabajos formales y también en la informalidad, porque ella se dedicaba a hacer cosas creativas y eso le ayudó muchísimo. Diseñador gráfico de ese estilo, ¿no? Algo creativo, que explique lo que ella hacía, ¿no? Toda su vida ha trabajado, desde jovencita. Llega conmigo a los 58 años y efectivamente sí era la ley 73 del Seguro Social. No, hombre, y para empezar, feliz, ¿no? Feliz porque ella ya había escuchado
ya había empezado a el gusanito, porque ya empezó a pensar en mi pensión, en mi retiro, qué voy a hacer, y escuchaba de la ley 73, aunque ella no sabía, ley 73, ley 97, yo no sé a qué pensión, a qué ley pertenezco, pero yo sé que yo seguramente soy ley 73 porque empezó a trabajar muy Y joven. esa felicidad de cuando bajamos el scroll de nuestra computadora, lo que sea, y vemos la última fecha de cotización y es antes del 97, para las personas es gratificante. Sí, créanme que sí, muchas personas llegan conmigo y cuando les digo, confirmado, eres ley 73, bravo. Sí, hombre, quieren ¿no? tirar fuegos pirotécnicos. Cohetes, casi, Ajá. es verdad. Es bueno, verdad. ahora, ¿qué pasó con Laura a los 58 años? Bueno, llega conmigo. Para empezar, estuvo feliz. Sí, primera buena noticia fue que sí, efectivamente es ley 73. Pero el detalle fue que llegan conmigo a los 58 años y apenas tenía 380 semanas cotizadas. No me digas. Y para empezar hubo una dualidad, ¿no? De qué significa, qué será eso, mira bien, mira mal. Porque por lo menos sabemos que el mínimo son 500. Y muchas muchas personas, se llevan en cuenta de, pues, 500, no, hombre, ya con 500 me voy a poder pensionar, con 84,000 si le invierto la FORE. Muchas veces no es el caso y ya lo sabemos. Pero ¿cuál fue su emoción? ¿Qué es lo que te dijo de, pues qué padre? Y luego cuando le dices... Exacto, cuando vino la explicación de cuánto es lo que ella podría percibir, porque con esa cantidad de semanas cotizadas, realmente, y después de haber estudiado su historial laboral, porque decía, a lo mejor te faltan periodos de algunos trabajos anteriores, lo estuvimos revisando uno por uno, porque a veces parte del trabajo que nosotros hacemos, claro, revisar uno por uno, puntualizar, porque sí hay momentos en los cuales hay clientes que les faltan semanas cotizadas. Y ahí usamos las famosas hojas rosas. Así es, y toda esa documentación de manera presencial que pudieran llegar a tener nos ayuda muchísimo para hacer esa aclaración o esa búsqueda de semanas cotizadas. Pero muy tristemente en el caso de ella no. Después de haber hecho esa evaluación con las semanas cotizadas, nos dimos cuenta que su historia laboral estaba bien, porque ella tuvo esos periodos donde trabajó y si no no estuvo dada de alta en muchos periodos. Pues sí, está bien, tienes las semanas, pero la cantidad de la pensión que te vas a llevar es la mínima garantizada a tu edad 60 años. Claro, y si quiere ganar más, tendría que invertir más tiempo. Y ahí va a salir más costoso. Y le va a salir más costoso. Y realmente ella ya tenía las ganas de descansar, ya tenía las ganas de pasar al otro nivel de planificación de un retiro tranquilo y digno. Y resulta que el ingreso que ibas a tener pues no va a ser suficiente también para el estilo de vida, porque ella estaba acostumbrada también a mantener un cierto nivel, un cierto estilo de vida. Afortunadamente ella tenía un fondo, pero ella pensaba complementarlos. Claro. Complementarlos con un buen ingreso de su pensión y además con ese fondo, pero pues no. Pero imagínate ese balde de agua helada que tienes a tus 58 años, cuando un asesor que te está diciendo, pues te va a salir esto para obtener tu mismo estilo de vida, sí, o vas a tener que cotizar hasta tus, ¿qué te gusta? ¿70 años? Casi 70 años para poder alcanzar. Recuerden que en el tema de la cantidad de semanas cotizadas, sí, siendo muy directas y muy honesta, 500 semanas es la cantidad mínima necesaria que nos pide el Seguro Social. Claro, pero el Seguro Social tiene algo que se llama el factor de semanas cotizadas. Por cada 500 semanas cotizadas que tengas, te va multiplicando. Si tienes 1000, te multiplica por 2, si tienes 1500 por 3 y así consecutivamente. Y hoy el tope son 2000 semanas cotizadas. Sí, de preferencia, pero tengo clientes que tienen 2186, etc. O sea, esas personas ya están, diríamos, del otro lado. Ajá, y obviamente, pero te ayuda muchísimo más a contemplar una mejor pensión. Sí. Pero con 300 semanas o con 500 o con 700, pues no aplicas, no llegas ni a las 1000, entonces no multiplicas en el factor de por 2. Entonces por eso es muy importante el cotizar más o tener que cotizar mucho más tiempo y tener que visualizar tu pensión hasta tus 70 años. Sí. Porque necesitas más semanas cotizadas, porque si vas a invertir, pues es importante el tener en cuenta que necesitas más semanas cotizadas. Y después de hacer un análisis con ella y ver cuánto es lo que iba a invertir, pues tomó la decisión de irse con una pensión mínima garantizada. Imagínense. Así fue. Y obviamente pues complementar eso, y ahí es cuando hablamos de tener que diversificar nuestro retiro.
Así. Diversificar nuestra ley 73, tener que diversificar estos factores por no tomar decisiones a tiempo. A tiempo en la ley 73 y también en la ley 97. En la ley 97. O sea, aparte de lo que nosotros tratamos es de que el tiempo es uno de los beneficios más importantes que tienen los chicos de la ley 97. Claro, hoy es el momento, hoy es el mejor momento para ahorrar e invertir tu dinero. Invertir en su dinero y lo que planificar. podamos, siempre es como si te sobraron y te ibas a ir al Oxxo y ibas a gastar 30, 40 pesos, pues, y eres consciente, pues no, ni modo, lo guardas. El famoso gasto hormiga. Y lo guardas en tu bolsillo. Ok, ya salía. Pues mira, ahora vamos a platicar de un caso que ya platicamos de alguien que trabajaba para una compañía, ya trabajamos de un freelance, que son personas que están en nuestro círculo, que muy seguramente mi tía, tus mismos papás, Sí, tú mismo, formaron parte de esa generación y son parte de esa generación, y que ustedes puedan escuchar y transmitirle a cualquier tipo de persona esta información les va a ayudar. Sí. Pero también hay otro tipo de persona que son los empresarios. Exacto, los que son empresarios que dedicaron toda su vida a construir un negocio. Claro, y a dar pensiones también, porque pues obviamente ellos tenían trabajadores, pagaban su seguridad social, pagaban sus impuestos estatales, sus impuestos federales, a dar trabajo y hacer crecer pues cada estado. Y ahora imagínate que ese empresario tuvo 200 colaboradores a lo largo de su vida y 200 personas se retiraron y él no. Así le pasó a mi cliente. Esta persona es una persona que llega conmigo ya con la edad de 70 años. No me digas. 70 años. Es una persona que toda su vida tuvo un negocio en Yucatán muy importante, un restaurante, y él confió que no iba a necesitar tener un respaldo para su futuro, porque el respaldo de él era su negocio. Él pensó que ese negocio le iba a dar el suficiente ingreso para poder mantenerse hasta en su vejez. Me cuenta su historia y me dice que llega la pandemia. No me digas. Ahí es donde muchos negocios restauranteros, hoteleros, de servicio, fue donde tuvieron que ver cómo cerrar al 100% porque no había movilidad. Y seguir con sus mismos colaboradores. Exacto. Y él hizo todo lo necesario por tratar de mantener ese negocio. Invirtió en sus ahorros, lo que tenía ya programado para su retiro, ya lo tenía él todo planificado, pero tuvo que usarlo porque la pandemia fue un evento mundial que nadie pudo prever. Sí, claro, y que al principio era 2 meses, 3 meses, 4 meses máximo, ya la libramos. Cuando nos meten 1 año en nuestras casas, cuando luego 2 años, pero sí ya salió, o sea, esa parte en donde yo también he conocido muchas personas que son empresarios, emprendedores, y la filosofía es como, no voy a depender del gobierno. Exacto. Si no voy a un seguro social a atenderme médicamente, una pensión mucho menos. Yo voy a tener la capacidad de generar mi propia pensión. Porque yo lo he generado a través de mi negocio. Y lo han hecho toda la vida. Pero este fue un evento que salió y que nos enseñó también de que tenemos que prevenir. Nos tenemos que preparar y prevenir, porque hay cosas que se salen de nuestras manos. Llega él conmigo y me comenta que en el momento, en aquella época, pues en su desesperación, él había trabajado, antes de hacer su negocio, trabajó y era ley 73. Y tenía semanas cotizadas, tenía buena cantidad de semanas cotizadas. Y tenía imagínense, la pandemia fue hace 5 años, ¿no? Hace 5 años, en el 22, 23. Entonces hace 5 años él tenía 65 años. En el 20. Todavía había tiempo para poder planificar. No, yo estaba joven, bueno. 65 años. 65. Sí, no, yo conozco personas de 65 años que tienen una energía tremenda. Bueno, entonces retira por medio de una negativa de pensión. Uy, bueno, para las personas que no sepan qué es una negativa de pensión es decirle al gobierno que no quieres una pensión y todo lo acumulado en tu estado de cuenta del Afore se te da en tu bolsillo y estás diciéndole al gobierno, quítame todos los beneficios, te quitan seguridad social, te quitan, pues básicamente el derecho de formar parte del círculo del IMSS. Es como que tú le dijeras al gobierno, gracias, pero no quiero ser pensionado. Dame mi dinero. Lo que acumulé en mi vida lo voy a usar. Y él realmente lo hizo con la visión de que el dinero que iba a recuperar de su Afore lo iba a invertir en el negocio para poderlo rescatar.
y él me cuenta, doña Salia, hice todo lo posible, perdí mi negocio, perdí las propiedades, hoy no tengo nada. Me acerco a usted para saber si hay posibilidades de poder recuperar esas semanas No, hombre, cotizadas. imagínate tus 60 años, 70 años. 70 y tú cómo darle esta noticia. No, No, eso hombre, es una cosa de las y con tristes. familia, porque muchas veces, ¿qué sucede? Que pues como empresarios, como personas, y más en la época de antigua, era como la mujer ama de casa, Sí. más dependientes, y todo ese tipo de cosas, y que el proveedor, en este caso el empresario, diga, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Sí, es Tengo muy 70 frustrante. años. Sí, es muy frustrante porque te vuelves dependiente de tus hijos, Del del gobierno. gobierno, de haber pensado que ibas a ser capaz de ser totalmente independiente. Hoy estás esperando la pensión del bienestar. Y además todavía si quieres, y todavía si fueras a emprender, dices, no, ya no es lo mismo que cuando empezó a emprender y llegó a crecer a emprender a los 70, porque pues el margen donde pueda tu cuerpo dar es complicado. Y al final, ¿qué decisión tomó Azalia? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál? Me dio mucha tristeza porque no le podía yo comentar que había oportunidad de mejorar o de recuperar esas semanas. Con la negativa de pensión que él metió para retirar el total de su Afore, pues ya no había posibilidades. Y esa quizás ha sido una de las muchas malas y tristes noticias que he tenido que dar porque no hay oportunidad de hacer algo al respecto. Claro. Y realmente su voz cabizbaja, quebrada, porque era la pérdida de una esperanza. Y eso son de las cosas que nos motivan a seguir haciendo las asesorías, porque yo le decía a él a sus 65 años, con una buena asesoría quizás no hubiéramos llegado a eso. Claro, y aquí les estamos platicando tres historias de tres personas distintas que vivieron tres circunstancias de manera que no esperaban, y las tres afortunadamente pasaron en Yucatán, pero pueden estar siendo contadas en este momento en Guadalajara, en Chiapas, en Monterrey, en cualquier parte del país. Claro. Parte de las personas que asesoro, afortunadamente y gracias a la confianza, tengo clientes en todas partes del país. Y hasta del mundo, porque hay muchas personas mexicanos que se fueron. Sí, claro. Tengo clientes en Estados Unidos que están de manera ilegal y que ya están programando regresarse a México para pensionarse. Tengo clientes que están en Europa trabajando, que van a tener pensión en México y pensión en España. No, hombre, qué rico. Ajá, eso es algo bien padre. Y tengo un cliente que está en Australia. Imagínense, hasta Australia, bendito Dios. Entonces hay gente, mexicanos en el extranjero y también nacionalizados mexicanos que tienen derecho a la pensión del Seguro Social. Claro, y estas historias, espectadores, nos van a funcionar mucho para que pues pongamos la empatía, el saber que estas historias están a la vuelta de la esquina. Están en nuestra calle, puede haber 4 o 5 historias, y que si eres joven o si eres persona de ley 73, 45, 50 años, y si hay una persona a tu alrededor que ya lo ves jubilado, 80, 85 años, la realidad que puede haber tenido una buena pensión, una mala pensión, va a radicar de sus decisiones, y que si hoy tú sigues productivo, si hoy estás trabajando, es el mejor momento para decidir. Tengas 59, 60, 61, pero si todavía no te has pensionado, todavía no has tomado una decisión, creo que cualquier momento es bueno. Sí, el mejor momento para pensionarse es hoy. Es hoy, tomar decisiones, claro. Para tomar decisiones, ya el tiempo de atrás ya no podemos hacer nada. Y para que no todos se queden con las ideas negativas, también hay muy buenas historias, muy buena información de manera positiva. Sí, claro. Aquí lo importante que queríamos tocar en este primer capítulo, que es el lado oscuro, es saber que hay tanto cosas buenas como malas, y creo que en nuestras vidas muchas veces van a pasar esas cosas complicadas y son parte de, pero también van a haber esos aciertos que nos van a dar esta esperanza de hay un mejor futuro para nosotros a través de nuestras decisiones. Sí. Esas tres historias impactaron, pero les invitamos a vernos la siguiente semana en el lado bueno de la Ley 73. Así es, el lado bueno. De las pensiones. De las pensiones, porque vamos a hablar de la Ley 73 y de la Ley 97. 97. También vamos a hablar del ISSSTE,
de Pemex. Claro, porque todos nos vamos a pensionar y hay muchas maneras de cómo nos podemos pensionar. Armar estrategias. Armar estrategias, que ustedes sepan la información, saber en qué momento es el ideal y sobre todo sentirse acompañados por 2 asesores que pues tenemos la experiencia, la expertise, las historias, los conocimientos, que vivimos pues estas partes donde nos entrañamos en el sistema y podemos ayudarte desde si eres empresario, si eres trabajador y juntos formar una comunidad. ¿Sabes qué sale? Lo mejor y lo más importante es tener un mejor México con una mayor previsión sobre el retiro. Que precisamente ayer leía una nota que en el 2035, 2040 va a ser la última generación de Ley 73. Sí. Y de ahí en adelante, pura Ley 97. Así es. Entonces, si hoy estamos en 2025, nos faltan 15 años y pues 15 años suena muy poquito. Sí, o sea, está a la vuelta de la esquina y parte de lo que siempre, más del 80% de los clientes con los que trabajo es, te hubiera conocido hace 5 o hace 10 años. Ándale, como te hubiera conocido, como pero el meme. Hubiera no existe. Como el meme. Sí, entonces generar un mejor México a través de una cultura del saber, del conocer, de tener una estrategia, porque mientras más mexicanos haya con una mejor pensión, vamos a tener una mejor armonía, hasta menos estrés en el tráfico, porque pues todos estamos buscando una mejor economía, trabajando y laborando, pero pues nosotros que somos asesores tanto de diversos temas, sabemos que nos podemos retirar de 2 maneras, voluntariamente o involuntariamente a través de una enfermedad, a través de una incapacidad. Una invalidez. Exacto. También esos temas los vamos a tomar y los vamos a comentar porque es muy importante tener una planeación en ese tema. La invalidez es la muerte económica de la cual nosotros nunca pensamos, pero existe. Y si no sabemos las semanas cotizadas, saber cuánto nos va a dar la prestación médica por una invalidez. Menos. Entonces hay mucha desinformación de esto, juntos vamos a platicar. Les invitamos a, como dijimos al inicio, darle clic a suscribirse, poner la alarmita, ponernos comentarios, cuéntenos la historia de si ustedes la vivieron, si su tía la vivió, cualquier persona que ustedes conozcan, cómo ven el retiro en el país, cualquier comentario, pues nos va a ayudar mucho a crecer, a conocerlos a ustedes, a nuestra comunidad. Y no nos dejen de seguir, mi nombre es Jonathan, ella es Azalia. Azalia Rodríguez. Y nos estamos viendo todos los viernes, ya veremos la hora en donde acaba subirlo, pero todos los viernes créanme que va a haber el contenido informativo acerca del retiro, una plática amena, relajada, con un tecito, para poder platicar de estos temas. Entonces nos estamos viendo.